Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso de las informaciones más importantes de nuestro país. Y en esta jornada se ha llevado adelante una serie de movilizaciones del transporte pesado a nivel nacional, pero asimismo se han notado varias filas de transportistas quienes procuraban la compra de combustible. En este sentido, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijo que las movilizaciones de dirigentes del transporte pesado a nivel nacional estarían poniendo en riesgo la distribución de hidrocarburos a todo el país. Bolivia ya 80 cisternas, estas 80 cisternas que equivalen a 2.6 millones que ya están llegando a nuestras plantas de almacenaje. En exterior, según Jorge Richter, la vicepresidencia es una figura que no cumple ningún rol importante dentro de nuestro país. El procurador César Siles dice que existen argumentos legales que podrían dar luz verde a la intervención de bloqueos de caminos en el país. Aprovechando tu pregunta, que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia del Departamento de La Paz. Empresarios privados del país dicen que los bloqueos en las carreteras de Bolivia no se pueden justificar debido a que estarían provocando pérdidas importantes para el sector. En este sentido, los empresarios urgen retomar el diálogo para encontrar soluciones a los conflictos que actualmente se viven en el país. Bolivia todavía no acepta las cartas credenciales del embajador argentino. Vamos a estar haciendo referencia a los problemas que todavía persisten en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, donde se exige la restitución de su sede, ahora cercada por la policía por más de un año, mientras se continúa trabajando en inmediaciones de ese sector de La Paz. Todas las certificaciones de las construcciones de los edificios Las Doritas han sido anuladas según el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Anuladas. Hemos recibido nosotros aproximadamente 120 reclamos por parte de consumidores que hubieran sido afectados por ese proyecto, de los cuales 60 han formalizado. Dirigentes vecinales de la ciudad del Alto rechazan el incremento salarial de los senadores. Haciendo un gran sacrificio, saliendo a las calles para venderse con comercio informal. Por lo tanto, los senadores se dan el lujo de aumentarse su sueldo, no les interesa el desarrollo de... Y algunos parlamentarios evistas cuestionan autoridades del gobierno central cuando hacen críticas al expresidente Evo Morales. El mismo presidente Arce ha sido su ministro de 14 años del hermano Evo Morales. David Choquehuanca ha sido su ministro de Relaciones Exteriores en su gestión de los 14 años. Senadora Virginia Velasco actualmente ha sido su ministra de Justicia, que critica tanto a nuestro hermano Evo Morales. Según el economista Gabriel Espinosa, el déficit fiscal en nuestro país en la gestión 2023 fue de alrededor del 13%. Esta cifra es la mayor en los últimos años. Pero también estaremos haciendo referencia a una situación bastante particular, pues se ha realizado una protesta del sector del transporte pesado, esto en Sucre. Los dirigentes que están en la cabeza, encabezando esta movilización, igual vamos a comenzar movilizarse en esta marcha, esta jornada. Están movilizando esta jornada. Senador Félix Agpi afirma que en el país hay dificultades económicas, pero todavía no se habría llegado a lo que se vivió en su momento en el gobierno de la UDP. Casado teníamos que comprar, no estamos en esa situación. Y las personas mayores saben muy bien eso y los jóvenes yo creo que tienen que saber un poco de historia. No estamos todavía en esa... Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, les pedimos que se queden con nosotros para mantenerse bien informados.
Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Claro que sí, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, llamó a la reflexión a los transportistas que bloquean carreteras en el país. Denunció que a efecto de esta medida no se pudo sacar diésel de la planta de Palmasola en Santa Cruz y que además estaría poniendo en riesgo la provisión de combustible a varias estaciones de servicio a nivel nacional. Dijo de igual manera que existen informaciones especulativas a través de las redes sociales. Combustible se dispara a 120, 80, 90 y eso es lo que se muestra en las filas en las estaciones de servicio. No es que no hay combustible, el combustible está garantizado en nuestras estaciones de servicio, pero esto es lo que genera la especulación, de que se vea esa... Bolivia ya 80 cisternas, estas 80 cisternas que equivalen a 2.6 millones que ya están llegando a nuestras plantas de almacenaje. En exterior, ya en frontera y exterior tenemos casi 220 cisternas que equivalen casi a 8. La alcaldesa de la ciudad del Alto Evacopa rechaza el perjuicio a los productores salteños que se ven afectados por el bloqueo de carreteras. Podamos nosotros circular libremente, hay gente que tiene que trasladarse de un departamento a otro, estamos en invierno, mucha gente vive del textil, nosotros llevamos ropa a lo que es Santa Cruz, a Tarija por el tema de invierno y si va a haber bloqueos no van a poder llevar su mercadería, así que... Entre tanto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos advirtió que existen problemas logísticos en el suministro de diésel debido a los bloqueos de caminos. Sin embargo, aseguraron que la distribución de gasolina es normal. El presidente de esta entidad indicó que los despachos de los volúmenes programados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos son totalmente normales. Y varios dirigentes del transporte pesado han encabezado las movilizaciones que se desarrollaron en varios puntos de nuestro país. En este sentido, aseguraron que esperarán una invitación del presidente Luis Arce Catacora para que se puedan sentar en la mesa del diálogo. La tranca de Suticoyo es la única ruta bloqueada por el transporte pesado en el departamento de Cochabamba. Esto según el reporte de las autoridades policiales, quienes hicieron un balance precisamente de la situación en ese departamento y lograron precisamente sacar esta conclusión. Aquí en la ciudad de Cochabamba. ¿Hay policía desplegada en el lugar? Tenemos el contingente policial de Valle Bajo que está resguardando el bloqueo por si hay algún incidente que se presente. ¿Hay alguna instrucción para el tema de viajes? Por el momento está normal, como es el único. Tenemos más informaciones. Bolivia no aceptó todavía las cartas credenciales del embajador argentino. El gobierno de Luis Arce Catacora excluyó al embajador argentino Marcelo Mazzoni de la ceremonia de recepción de credenciales de 6 nuevos embajadores celebrado en un acto protocolar realizado en la Casa Grande del Pueblo el pasado 28 de mayo. Un reporte de OPS Política denuncia que ese día el embajador argentino fue citado a una reunión privada en una acción que no pasó desapercibida, con lo cual se abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas de Milei y Luis Arce Catacora. Según el viceministro Jorge Silva, todas las certificaciones que se habrían otorgado a las edificaciones de las Loritas habrían sido anuladas. Loritas en la ciudad de La Paz y de los que ha obtenido, todas han sido anuladas. Hemos recibido nosotros aproximadamente 120 reclamos por parte de consumidores que hubieran sido afectados por ese proyecto, de los cuales 60 han formalizado. De estos 60, aproximadamente con 16 hemos realizado conciliaciones, con la finalidad, en el marco de lo que establece el decreto supremo, de que
existe un acuerdo entre partes para que Diputado oficialista Froilán Mamani califica de contradictoria la decisión de algunos dirigentes del transporte de convocar a bloqueos y al mismo tiempo pedir que se mejore la economía. Pide que se reflexione sobre este tema, pues los perjuicios son grandes, según el parlamentario. Es posible que atentemos nuevamente en contra de la economía. No podemos atentar en contra del crecimiento económico de nuestro país. Nos quejamos del dólar, al mismo tiempo nos estamos movilizando. Entonces realmente hay una contradicción. Por eso es importante a la cabeza del Poder. Hablemos ahora del juicio oral contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala. Se reanuda el proceso con un avance del 85%, indicó el abogado Nelson Cox, siendo que esta etapa habría quedado por ahora paralizada. Estamos hablando de la etapa de la producción de la prueba audiovisual, según el jurista. Juicio contra la Resistencia Juvenil. El día de hoy se ha reprogramado la audiencia para la prosecución y culminación del juicio oral. Se quedó pendiente en la anterior audiencia, en la que por motivos de salud se ha suspendido, la producción de la prueba audiovisual, así como también la prueba pericial. Esperemos que con ello se pueda cumplir ya en plenitud este enfoque que ha manejado el Ministerio Público, con algunas carencias y ausencias. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Y frente a los problemas que estarían provocando los bloqueos en el país, empresarios urgen retomar el diálogo para encontrar soluciones frente al conflicto del transporte pesado. Y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, publicó una carta abierta al presidente Luis Arce Catacora donde manifiesta sus preocupaciones sobre la crisis económica en nuestro país. Tenemos más informaciones. El procurador César Siles aseguró en las últimas horas de que existe una sentencia constitucional que está siendo revisada, pero que le da facultades a la policía boliviana para intervenir bloqueos de caminos. Aprovechando tu pregunta, que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Justicia del Departamento de La Paz hace unos meses atrás emitió una resolución constitucional vinculante de cumplimiento obligatorio, que aunque esté en revisión en el Tribunal Constitucional, todos estamos obligados a cumplir, con relación al inicio de bloqueos, violación del libre tránsito, afectación a la salud, a la vida de las personas, al libre... Vámonos ahora hasta la ciudad del Alto. Según dirigentes de esa ciudad, como Juan Saucedo, a los parlamentarios no les interesa el desarrollo de Bolivia. Estas críticas surgen en torno al reciente incremento salarial. No hay empresa, no hay industria que generen fuentes de trabajo. Bueno, pues cada boliviano se gana su pan de cada día, haciendo un gran sacrificio, saliendo a las calles para venderse con comercio informal. Por lo tanto, los senadores se dan el lujo de aumentarse su sueldo, no les interesa el desarrollo de Bolivia, no les interesa los proyectos, no les interesa mejorar la... Según el vocero presidencial Jorge Rister, la figura de la vicepresidencia en nuestro país no surte ningún tipo de efectos positivos. En este sentido, habla de una perspectiva futuro para poder analizar esta situación y en su caso suprimir al vicepresidente, seguramente luego de un proceso de reformas a la Constitución Política del Estado. El diputado del MAS del ala vista, Renan Cabezas, se refiere a la situación económica de nuestro país. Dice que varios productos se han encarecido, inclusive el pan de batalla es de un tamaño y peso menor. Los que sufrimos al final estos errores políticos, económicos del Estado, somos los ciudadanos, especialmente los sectores más vulnerables, las familias que no tienen ingresos seguros en el día a día. El precio del pan y todo se ha elevado en costos. ¿De qué forma? Ya el pan no pesa en varios lugares los 60 gramos que tiene que pesar.
Son panes pequeños, parecen hostias. Entonces, ¿quién tiene que controlar esto? El gobierno dice que hay especulación de combustible. Es el criterio del parlamentario. Mientras tanto, el senador Félix Agpi del MAS afirma que en el país existen dificultades económicas, pero no se habría llegado a los extremos de la UDP. Azúcar para pan, para harina solamente, en las tiendas había papel higiénico y pasancalla, casado teníamos que comprar, no estamos en esa situación. Y las personas mayores saben muy bien eso y los jóvenes yo creo que tienen que saber un poco de historia, no estamos todavía en esa situación, alguna cosa buena debe estar pasando, por eso no estamos llegando a eso. Precisamente allá se va a debatir esa situación, el efecto de la pandemia, el efecto de esa guerra absurda que se está haciendo en... La senadora Simona Quispe del MAS recordó a quienes critican el trabajo de Evo Morales que fueron autoridades de su gobierno durante los 14 años. A nuestro hermano líder Evo Morales, los que han sido parte del gobierno de los 14 años, han sido ministras, ministros, diputados, diputadas en esa gestión y senadoras. A ver, ¿quiénes critican bastantemente? Mismo presidente Arce ha sido su ministro de 14 años del hermano Evo Morales. David Choquehuanca ha sido su ministro de Relaciones Exteriores en su gestión de los 14 años. Senadora Virginia Velasco actualmente ha sido su ministra de Justicia, que critica tanto a nuestro hermano Evo Morales. Respecto al anuncio del vocero presidencial Jorge Rister de que su ciclo se habría cumplido, el diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga considera que varias personas van abandonando al gobierno de Luis Arce Catacora. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dice que bloqueadores se retiraron del Alto de la Pacheta y la refinería de Palma Sola en Santa Cruz. Pide dejar pasar al menos a las ambulancias. Entre tanto, vecinos denuncian que suministro de GLP es irregular. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dice que hay sobredemanda por invierno y reventa de este artículo. Mitren reporta algunos daños en un vagón principal, pues otra vez un conductor irresponsable habría intentado ganar a este medio de transporte. Representantes de Mitren informaron que existe una pieza que se habría dañado y que será repuesta en los siguientes días. Entre tanto, el conductor de la movilidad que intentó pasar a el vagón de Mitren ha sido llevado a las dependencias de tránsito. Y la policía restablece el orden en Santana de Yacuma tras diálogo con dirigentes vecinales. Pues recordemos que muchas personas habían protestado en ese sector de nuestro país. Tenemos más informaciones para ustedes y esta vez vamos a hablar nuevamente del senador del Movimiento al Socialismo Félix Agpi, quien dice que el presidente Luis Arce Catacora estaría viajando a Rusia para solucionar la economía del país. Viajaban, porque ellos descienden de políticos antiguos del MNR, ADN, MIR, UCS y demás cosas. Ellos se contrataban un avión charter, iban de paseo. Nunca lograban absolutamente nada. El presidente, le guste o no le guste, está yendo a un encuentro internacional económico, entonces allá tiene que haber, muchos estamos diciendo que falta la economía, si no vamos a ir a coordinar la economía a nivel mundial, entonces pues estamos nosotros opinando al... Tenemos más informaciones. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia exige la devolución de su sede que todavía se encuentra cercada por la policía. Amparo Carvajal trabaja en la vía pública a la espera de que las autoridades puedan lograr viabilizar de que se recuperen esas instalaciones. El economista Gabriel Espinosa aseguró que el déficit fiscal en nuestro país asciende aproximadamente al 13% en la gestión 2023, una cifra bastante alta que no se había visto en los últimos años.
Amigos de Video Noticias, hasta aquí llegamos con este repaso informativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las informaciones en cualquier momento. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad.